Hola, ¿qué tal DevOps y futuros programadores? Vamos a continuar con nuestros laboratorios. En este caso entraremos al tema de los métodos con C#. Recuerda que este es una serie todo en uno porque tiene 3 niveles y el nivel 1 es el que estamos mirando actualmente como parte introductoria para las personas o los que deseen iniciarse desde cero con C# y todo lo que es la plataforma .NET para tanto el backend como el frontend con las herramientas y las plantillas que utilizaremos con visualstudio.net. Vamos entonces a mirar el siguiente tema, pero antes, este es un apéndice o una pequeña introducción al tema de métodos, aclarando entonces que existe una estructura de datos que se conoce como clase. La clase son los ladrillos, el fundamento de lo que es la estructura dentro de la cual están los algoritmos, los métodos y todos los miembros que conforman la clase. Básicamente toco este punto aquí como una breve introducción porque para los métodos vamos a ver, y seguramente ya notaste que esta palabra reservada se utiliza y siempre que se hace uso de una plantilla se genera por default una clase program que para nuestro caso pues puede ser una clase personalizada con cualquier otro nombre. Este sería entonces la sintaxis de las clases, pero este tema se abarcará de manera profunda en el apartado de programación orientada a objetos más adelante. Por el momento, es importante que comprendas que las clases son estructuras de datos que combinan estados y campos y acciones o métodos y funciones en una sola unidad. De aquí, precisamente de las clases, se producen los objetos que los trataremos a fondo en próximas lecciones. Como parte introductoria, entonces, de las clases y los métodos, se deja esta pequeña ilustración o ejemplo para sentar algunas bases iniciales y no estar un poco confundidos cuando miremos este tema de las clases. Vamos entonces a entrar a lo que tiene que ver con la definición, la creación de los métodos, qué son los métodos, cuál es la utilidad, cuáles son algunas variantes para la construcción de métodos en C#. Podrás leerlo como parte de tu estudio autodidacta y también los parámetros que corresponden a datos que se envían a los métodos. Ese es precisamente el objetivo de este laboratorio. Aquí entonces encontrarás una serie de ejemplos de métodos y vamos a mirar el ejemplo número 1 hasta el ejemplo número, tenemos 6, 7 ejemplos concluyendo con el ejemplo 7 de matrices de parámetros. Pero antes de realizar matrices de parámetros como parte de los métodos, tendremos que estudiar para la siguiente lección la introducción a lo que son los arreglos, vectores y matrices, y allí entonces agotaremos este tema, métodos con parámetros. Bien, vamos entonces a nuestro entorno de programación, Visual Studio, en archivos. Esta es otra forma de iniciar el desarrollo de nuevos proyectos. Archivo, nuevo proyecto, y nos trae directamente entonces aquí a la plantilla que estamos utilizando. Recuerda que puedes escribir aquí consola y seleccionas también esta misma plantilla que te va a salir aquí en la lista de plantillas. Doble clic y vamos entonces a crear nuestro laboratorio con métodos. Practicando métodos. Verifica siempre tu repositorio, dejámoslo igual, lo demás igual, y entramos entonces a desarrollar el primer ejercicio que encontrarás en tu lista, en el primer ejemplo, métodos con parámetros del mismo tipo, pero primero haremos un ejemplo con métodos sin parámetros. Entonces vamos a crear aquí un pequeño encabezado indicando el objetivo de este laboratorio. Métodos. Bueno, vamos a crear aquí nuestro primer método sin parámetros. Método sin parámetros.
Es importante entender entonces, y es lo que vamos a hacer aquí en este laboratorio, que un método prácticamente es el que se encarga de realizar las tareas o prestar los servicios o la funcionalidad, y también se pueden conocer como tipos de funciones. Entonces, los métodos pueden retornar o no retornar. Para los métodos que no retornan, es decir, que no devuelven al usuario un dato, sino que simplemente ejecutan una sentencia o despliegan un mensaje, se utiliza la palabra reservada void, que también se utiliza en otro lenguaje de programación. Al primer método le vamos a poner método 1. Método 1, abrimos y cerramos llaves, y solamente aquí vamos a escribir un mensaje. Este método lo que va a hacer es mostrar mensajes. Así de sencillo. Entonces copiamos esta línea para poderla reutilizar de nuestro código, y aquí podemos dar un mensaje al usuario métodos o método sin parámetros, y utiliza la palabra reservada void. Utilicemos aquí un carácter de escape, el 92N, para generar un salto de línea. Bien. Vamos a crear también un segundo método, y este sí lo vamos a hacer con parámetros del mismo tipo. Obviamente este también podemos hacerlo sin retornar nada. Utilizamos la palabra reservada void, y este lo vamos a llamar método 2. Aquí este método va a recibir un parámetro de tipo string. Allí en la guía se está explicando que este prefijo se utiliza como parte de los estándares de programación. Algunas organizaciones lo utilizan, otros programadores no lo utilizan. Yo particularmente lo utilizo como parte de mi estilo de programación para indicar que voy a declarar una variable, o esa variable de tipo string, str. Y aquí vamos a recibir el nombre que nos va a enviar el usuario por pantalla, o que nosotros podemos dejar como dato quemado dentro del código. Entonces aquí vamos a crear a vez un rail line, y diremos aquí, por ejemplo, podríamos llamar por anticipado el contenido de lo que me van a enviar a través de este parámetro, que es una variable de tipo entero, de tipo string. Bien, entonces aquí traemos el dato que nos envía el usuario o que quemamos dentro de nuestro código, cualquiera de las dos opciones, y lo concatenamos a un mensaje. Podría decir, por ejemplo, que ese nombre que hay allí es mi primer nombre. Muy bien. Ahí lo tenemos. Vamos al tercer ejemplo, que tiene que ver con métodos, o con un método que en el anterior tiene un parámetro, un solo parámetro. Podemos dejar un solo parámetro del mismo tipo. Aquí vamos a colocar, para este caso, un método con dos parámetros de, pongámoslo, distintos tipos. Esto está en tu libro guía. Este de dos parámetros con distintos tipos también lo podemos hacer de tipo void. Vamos a ponerle método 3 y declaremos aquí, por ejemplo, está bien, esa sugerencia del editor. Vamos a declarar aquí un parámetro de tipo string con el nombre, y podemos crear un segundo parámetro de otro tipo, en este caso doble, dbl nota, nota 1. Entonces, hola, line. Vamos a decir aquí, llamemos el contenido del parámetro que nos llegó, el dato a través del parámetro, y vamos a decir que ese efectivamente es el primer nombre. Va a salir el mensaje. Podríamos crear una concatenación para que nos extienda la línea,
y escribimos aquí, ejemplo, mi nota final de programación puede ser. Dejamos aquí concatenado el valor de que viene en el plan que vamos a enviar más adelante en el laboratorio. Muy bien. Vamos a crear entonces, siguiendo tu libro guía, otro método. En este caso, digamos que este método con dato quemado dentro del parámetro. También es posible hacer eso. Este le vamos a llamar void porque no retorna nada. Todo 4. Y declaremos aquí recibir un string como parámetro. Pero en este caso vamos a asignarle por default, digamos, una ciudad, Vancouver. Por consola escribimos el siguiente mensaje. Vamos a decir, por ejemplo, acá que actualmente digo en 2 puntos y citamos o concatenamos el nombre. En este caso vamos a cambiar ya no es un nombre, sino una ciudad, pero pongámoslo mejor asociado al nombre que queremos mostrar. En este caso mostramos simplemente la variable, o mejor el parámetro ciudad. El parámetro de ciudad, muy bien. Eso es. Ahora, en nuestro caso, hagamos de acuerdo a la guía parámetros distintos. Ya lo tenemos, método establecido de parámetros. Estamos en este punto, ya vamos a terminarlo. Y otro donde hago uso de return y puedo hacer entonces concatenación y envío de resultados. Entonces hagamos ese. Hagamos método con retorno. Y además más cadena. Ese retorno puede tener una cadena de mensaje y datos. Es posible hacer eso con un método que utilice la palabra reservada return. En este caso estamos hablando de retornar. Por consiguiente, ya no podemos usar la palabra reservada void. Tenemos que usar el tipo de dato que vamos a retornar. En este caso, por ejemplo, si vamos a retornar un número entero, entonces ese es el retorno que le anteponemos al nombre del método. Este sería el método 5. Me va a retornar entonces un entero, digamos un entero allí, y usamos aquí siempre la palabra return. Está diciendo por default que debo retornar ese contenido, pero voy a aplicarle a esto una suma. Digamos que vamos a aplicarle a ese parámetro que voy a retornar, que recibo entero, y le voy a devolver el que recibí más una operación. En este caso le estoy agregando 70. Eso es simplemente para ilustrar cómo se utiliza entonces el return. Pero también en el libro guía, el siguiente ejercicio nos indica que podemos hacer operaciones de retorno, por ejemplo. Método con return y operaciones. Vamos a ponerlo también de tipo entero. Este es el método 6 y va a recibir que reciba acá un entero A y un entero B. Va a hacer una operación sencilla en el return. Y en el return vamos a poner simplemente que A se va a restar a B y eso es lo que voy a devolver. El resultado de lo que reciba en estos datos, en estos parámetros de tipo entero, y el método va a devolver entonces un dato de tipo entero. Pero también recuerda que
En el libro guía aparece, aparte de estos ejemplos, la sobrecarga de métodos. Para la sobrecarga de métodos usamos el mismo nombre del método, pero podemos variar su tipo y variar sus parámetros, porque de otra manera el compilador va a marcar error. Eso nos permite reutilizar métodos que ya tenemos definidos para tareas similares. Entonces, métodos con sobrecarga. Y para eso, entonces, vamos a declarar un método que me va a retornar, pero aquí también podemos hacer algo similar al anterior. Leyendo allí, excelente. Me está sugiriendo eso, el IntelliSense Sense, que viene predefinido aquí en Visual Studio. Aquí podríamos poner, por ejemplo, que ese return me va a restar. Vamos a ponerle, bueno, pongámosle aquí otra operación, ¿les parece? Pongámosle, por ejemplo, operación producto. Aquí tenemos un sustracción, producto, suma, está bien. Continuamos. El siguiente método, entonces vamos a hacerlo similar, pero con otro tipo de dato, porque es recarga de métodos. Entonces digamos que cambiamos el tipo de dato y vamos a llamarlo por el mismo nombre, método 7, en el mismo nombre, pero cuando le cambio los parámetros, él debe, podemos ponerle num 1, ejemplo, 1 y num 2. Mira que tienen el mismo nombre, ¿no? Pero los parámetros y lo que retorna debe ser diferente. Entonces aquí nuevamente usamos la expresión return, me está sugiriendo la división, sí, no hay problema, dejémosle una división allí entonces. Método 7. Tenemos en total entonces este laboratorio 7 métodos de práctica como introducción desde cero al lenguaje de programación de C#. Continuemos con el siguiente laboratorio entonces para concluir este tema.